Si vemos en términos de desempleo, en Alemania, y lo vemos aquí ya, está en el nivel de desempleo máximo que no se veía desde 2021. ¿Ves serios riesgos aquí en la Unión Europea que el conjunto de la eurozona entre en recesión? Yo cuando la gente me dice, Alemania está acabada, digo, sí, si no juega con las reglas del resto, sí, lo tiene complicadísimo. ¿Cuál es el problema de Alemania? Que es fiscalmente responsable. Ese es el problema. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Vamos a hablar ahora de Europa y luego ya de mercados, que muchos estáis también preguntando de mercados y yo también quiero pivotar a mercados, pero es verdad que toda esta parte macro quería abordarla, y de Europa, y te voy a poner aquí otro gráfico y ya es el último de los gráficos, es este que hemos conocido recientemente de Alemania, y yo además he hablado en los últimos programas también de la situación que vive Alemania, ¿no? Y que vive Reino Unido, que es de recesión clara, y si vemos en términos de desempleo, en Alemania, y lo vemos aquí ya, está en el nivel de desempleo máximo que no se veía desde 2021, que tenemos ahí, ¿no? De hecho, hay que remontarse a este ciclo por la pandemia para ver este repunte del desempleo. Hay un descenso de la actividad económica claro en Alemania, hay un aumento ya claro del desempleo en Alemania, es goteo a goteo, goteo a goteo. En Reino Unido pasa 3/4 de lo mismo, y recordemos que Alemania es la locomotora de Europa, y hoy Hoffmann del BCE dice que es imposible pensar en bajar tipos antes del verano. Esto es más dolor para Alemania, que lo está pasando mal también ya, y que puede repercutir en el conjunto de la Unión Europea. ¿Ves serios riesgos aquí en la Unión Europea, ya no de tener esta inflación, sino de, efectivamente, en este primer y segundo trimestre, si todo sigue así, que el conjunto de la eurozona entre en recesión? Sí, yo creo que es un riesgo que llevamos barajando hace mucho y esto liga mucho con lo que hemos dicho de cuál es el flotador de Estados Unidos. ¿No? Hemos dicho que la política fiscal, ese déficit brutal, ese endeudamiento crónico, es un bombeo de dinero continuo y de ayuda continua al ciudadano y las empresas. Te vas a Alemania y dices, Estados Unidos roza 130% de deuda sobre el PIB. Digo, ya es que Alemania tiene 65%. Y yo cuando la gente me dice, Alemania está acabada, digo, sí, si no juega con las reglas del resto, sí, lo tiene complicadísimo. Pero imagínate que Alemania dijese ahora, mira tú, me voy a llevar la deuda sobre el PIB de 65% a 130. Vamos, le pega 4 vueltas de pasar a Estados Unidos en crecimiento que no saben de dónde le viene. ¿Por qué? Digo, porque cuando tú haces semejante gasto fiscal, todo flota, aunque no sepas nadar. Entonces dices, ¿cuál es el problema de Alemania? Que es fiscalmente responsable. Ese es el problema. Que a pesar de no crecer, que a pesar de tener decrecimiento económico actualmente porque tiene un PIB negativo, no se le va a la pinza y no se pone a abrir las compuertas de que el gobierno dé dinero a los ciudadanos, que el gobierno financia empresas, que el gobierno haga bailouts a sectores. No hace eso. Y dices, bueno, ahí tienes la diferencia. ¿Cuál es el resultado? Alemania en el corto plazo pinta fatal, Estados Unidos pinta fenomenal. Alemania a largo plazo tiene una situación fiscal francamente buena para hacer frente a cualquier crisis severa que se le pueda plantear, y Estados Unidos no. Esa es la diferencia de enfoque. Europa en su conjunto, ya he dicho antes que hablar de medias es muy malo, ¿no? Porque, claro, tú miras la endeudamiento de la zona euro, digo, ¿qué más me da? Si tienes a 140 y tantos por ciento de deuda en Italia, 110 en España, ¿qué más me da que la media sea 90? Porque al final tienes 90 porque Alemania tiene 65, porque tienes Países Bajos o algunos otros países del norte de Europa que son muy responsables, y a la media queda muy bien, ¿no? Pero hay que ir caso a caso. Pero Europa, yo no creo que vaya a hacer política fiscal restrictiva. Se habla mucho del acuerdo de Francia-Alemania de bajar el déficit al 3,5 por debajo del 3% y la deuda por debajo del 90%, pero cuando lees la letra pequeña dices, bueno, 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 tenéis una cantidad de argumentos para exenciones. Si lo dedicas el déficit a I+D, a energías verdes. Es decir, bueno, de alguna manera es como decir, si nos vamos a poner duros, pero luego resulta que hay 20 puertas para escaparte. Pero al menos nadie dice, vamos a seguir gastando como locos aunque no haga falta. Cuando en Europa se podría decir, vamos a gastar que estamos casi en recesión. Entonces eso te da dos realidades, ¿no? Está la realidad de Japón y de Estados Unidos, que gastan a mansalva
recursos que no tienen y por eso generan déficits y deudas tan grandes. Y casos como Europa y China, porque China cuando se produce la pandemia no reacciona ni de coña como Europa y como Estados Unidos, por eso no ha tenido problemas de inflación. Ahora es porque dicen que hay menos crecimiento económico, pero es que no ha tenido problemas de inflación ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022. ¿Por qué? Pues porque no abrió las compuertas de la liquidez ni perdió la cabeza. No bajó los tipos al cero y no inyectó cantidades ingentes de dinero al sistema. Con lo cual hay dos países que de alguna manera son algo más responsables y luego tenemos dos ejemplos de irresponsabilidad fiscal absoluta, pero que tienen un... Fíjate qué bolsas son las que más suben, la estadounidense y la japonesa. Pues ya te da una idea de lo que el mercado quiere. A mí dame droga, no me cuentes que luego me va a dar un mono horroroso. A mí dame droga ahora, que me va el éxtasis, me va la coca, que para la fiesta es fabuloso. Pero claro, y te dices, oye, ¿tú sabes la cantidad de rayas que llevas? O sea, cuando te dé el bajón, ¿tú sabes lo que te va a pasar? Y se lo estás diciendo, se lo tienes que, esa pregunta se la hace Alemania a Estados Unidos, ¿no? Alemania te estará preguntando, ¿tú sabes lo que te va a pasar? Y el otro va como, a mí no me cuentes nada, que yo voy Que no aquí, se que vaya apague la fiestón música, que yo que sigo ahí vaya fiestón encendido. que tengo montado. Dices, bueno, sí, claro, y tú estás de capa caída y en la cama a las 10:30. Dices, ya, bueno, pero... o sea, es por ver una metáfora, pero para que la gente Sí, entienda, ¿no? Qué sí. distinta es la forma de gestionar el ciclo económico de un país que para mí es muy responsable en este aspecto y otro que no lo es, o que ha dejado de serlo, porque realmente lo dejó de ser en 2008. Al hilo de todo esto, pero antes recuerdo que si veis esto en diferido desde YouTube, que antes no os lo he dicho, que dejéis vuestro like, vuestro comentario, si os, bueno, para ver lo que os está pareciendo la charla, lo que os parece más relevante, si estáis de acuerdo con lo que estamos comentando o no, vuestras impresiones, siempre está bien saberlo, así que dejad vuestro comentario y también suscribíos al canal si no me conocíais, o si me conocíais pero no estáis suscritos, pues bienvenido sea, sumaros a la familia y hacer el canal más grande, así que yo simplemente lo digo por recordarlo. También que estoy pendiente del chat y una de las preguntas que me ha apuntado al hilo de lo que decías y hablabas de la fiesta, ¿no? Y de que Estados Unidos está subido al tren del hype, ¿no? Como aquí en directo, que siempre que cuenta se activa el tren del hype, pues parece que Estados Unidos está activado al tren del hype, ¿no? Para los mercados, el S&P 500 en máximos históricos. Luego Bitcoin haremos una pregunta aparte, ¿no? Porque Bitcoin ya es una locura y lo estamos celebrando mutuamente en ese sentido. Pero respecto a los mercados, me preguntaba antes, Raide, ¿ha cambiado la perspectiva de Pablo con respecto al mercado norteamericano, al S&P 500, a la bolsa? Con todo esto que estás diciendo de la dominancia fiscal y la pasta que están metiendo y cómo están reaccionando los mercados, ¿se puede aprovechar? ¿Te has vuelto a subir? Preguntaba si te habías vuelto a subir teniendo en cuenta No esto. de forma global. Mira, yo imparto seminarios, que es esta membresía que tengo todos los martes y hay mil y pico personas en esa membresía, con lo cual hay muchas personas que lo pueden ratificar, ¿no? Yo les dije, yo voy a comprar el Nikkei si rompe máximos de 2023 y lo hice. El objetivo era un 10,5%, ya se cumplió el objetivo con creces, con lo cual esa estrategia está fuera. Actualmente la única estrategia que tengo en economías desarrolladas larga es la del Russell 2000, que me da mucho miedo con lo que pasa con la banca pequeña y mediana en Estados Unidos, pero bueno, para eso están los stocks. Yo estoy aquí aplicando un criterio puramente técnico, y bueno, es el único índice en Estados Unidos que está todavía un 18% de máximos históricos cuando los demás lo han superado. Bueno, pues estoy jugando un poco ese escenario. Si salta el stop, salta. Si llega al objetivo, es un 20% de revalorización, que está muy bien. Y tengo China. A principios de año empezó muy mal, bajaba un 14%, ahora está como un 2 y pico abajo. Sigo viendo las actuaciones del gobierno chino y es justo lo que quiero ver. Ha vuelto a bajar el tipo de interés a 5 años, ha habilitado la inyección y la compra de bolsa a través de ciertos bancos locales, estatales, que utilizan fondos que tienen en el extranjero. Se prevé que haga más política fiscal, ha salido el regulador y ha prohibido la venta en corto. Y dices, vale, ¿crees que eso vale de algo? Digo, lo de la venta en corto no vale para nada, nunca ha valido para nada. Digo, pero están haciendo todo lo que hacen las otras economías, las economías desarrolladas para luchar contra las crisis. Y cuando la gente me dice, va, qué manipulación, qué horror, hay que salirse de China, digo, vamos a ver, no seas hipócrita. Tienes al Banco de Japón, que está todo el mundo celebrando que hemos vuelto después de 34 años a los máximos históricos del año 89 y lo hace teniendo el 80% de los ETFs del Topix y del Nikkei, interviniendo la divisa y controlando la curva de tipos. O sea, por favor, Estados Unidos tienen una política fiscal con un déficit público de más de un 5% estructuralmente desde hace 4 años y una deuda de 130. Y a pesar de que crecen al 3 y pico por ciento, siguen mandando
dinero y ayudas a la Ujú. ciudadanía, a la población, y con tasas de pleno empleo. En 2012-2011, con la crisis periférica, se prohibió el short selling en el sector bancario. En Europa, en Italia, en España, en Portugal, en Grecia. En 2009 y 2008 se hizo en Estados Unidos. Se recapitalizó a los bancos privados con dinero público. Se inventó el BCE, el TARP, para financiar a los gobiernos sin coste. Entonces, cuando la gente critica mucho esto de las medidas de lo que hace China es manipular, digo, sí, como todos, claro, como todos, no te Que no es engañes. manipular, es que, claro. Claro, es un control exhaustivo de los Ujú. mercados, pero es algo que llevan haciendo Estados Unidos, Europa y Japón más de una década, por no decir 2 décadas ya. Con lo cual no te escandalices. Por eso digo que es una hipocresía. Digo, sí, sí, yo no digo que no, el crackdown, si han prohibido que los fondos quants puedan abrir posiciones cortas. Digo, sí, es verdad. Como cuando hicieron el limit down en Estados Unidos o cuando cerraron 5 días la bolsa después de los atentados del 11 de septiembre para estabilizar los mercados, que nadie pudiese hacer nada hasta que pudiésemos evaluar lo que estaba ocurriendo. Y luego se amplió sin límite la posibilidad de hacer autocartera de las compañías para estabilizar la bajada de los precios. Digo, hombre, es que hay que tener memoria, hay que molestarse en leerse lo que ha pasado. No digo en la Gran Depresión del 29, sino lo que ha pasado desde el año 2008. Y entonces de repente dices, que estas son las reglas. Yo es que pensé que los partidos de fútbol, si le pegabas un empujón o una carga desde atrás a alguien, te pitaban falta. Si le dabas una patada en el tobillo sin balón, te echaban con una tarjeta roja. Y si lo hacías en el área pequeña, al portero, te expulsaban directamente. Y dices, esas eran las reglas que tú conocías. Las reglas de ahora es que cuando sacan el córner, el árbitro salta, chuta o cabecea y mete gol. Y si te quejas, te echan. Y dices, vale, pues, ¿qué es esto? Digo, tu nuevo mercado. El mercado que controlan los bancos centrales, que son los árbitros.